Luego de las llamadas frases antirreligiosas de John Lennon en 1966, impactando de manera profunda en el cinturón de fuego de la fe cristiana de Estados Unidos, el sur, muchos chicos salieron instigados por los pinchadiscos de las radios locales a quemar discos y todo arte que tenga que ver con los ahora blasfemos. En ese entonces muchas radios proponían un grupo creado años antes llamado Herman's Hermits. ¿Querían acaso que ocuparan el lugar que ahora dejarían unos expulsados Beatles? Veamos su historia y no olvides opinar al final qué te parece Herman's Hermits. Creado como un grupo de beat pop, Herman's Hermits fue otra banda que supo sacar provecho de la llamada invasión británica de grupos musicales ingleses a los Estados Unidos a comienzos de los años 60, con sencillos pegajosos, álbumes interesantes e incluso grabando películas. Oriundos de Manchester, la banda fue formada en 1964 a partir de dos bandas locales diferentes. El guitarrista Keith Hopwood, la guitarra principal Carl Green, el bajista Alan Wrigley, el baterista Steve Titterington y Peter Nunn en voces. Vinieron de Heartbeats, mientras que el guitarrista Derek Leckenby y el baterista Barry Whitwan, de nombre real John Barry Whitwan, se unieron más tarde de otro grupo local llamado The Wailers. Hacer hincapié que Nunn, el segundo miembro más joven de un grupo ya joven, solo 4 meses mayor que Carl Green, de 15 años, ya era un popular actor de la telenovela británica Coronation Street. Whitwan reemplazó a Titterington en la batería, Green cambió al bajo, reemplazando a Wrigley, y Leckenby reemplazó a Green como guitarrista principal. El nombre de la banda se creó cuando un tabernero de Manchester, Inglaterra, encontró un parecido entre Nunn y Sherman de los dibujos animados de Rocky y Bullwinkle. Sherman se redujo a Herman y luego se convirtió en Herman and His Hermits, que pronto se redujo a Herman's Hermits. Una reseña en AllMusic los presenta así: Herman's Hermits fue uno de esos extraños grupos de la década de 1960 que acumularon millones de fanáticos, pero muy poco respeto. De hecho, su estatus es notablemente similar al de los Monkees, y no es una coincidencia que la música de ambos grupos estuviera destinada a atraer a los adolescentes más jóvenes. Les tomó más tiempo de lo usual llegar a ser considerados por su obra, pero hay una curiosidad. El respeto no tenía nada que ver con el éxito para esta agrupación. 20 sencillos llegaron al top 40 en Inglaterra y Estados Unidos entre 1964 y 1970, 16 de ellos en el top 20 y la mayoría de esos top 10 también. Artísticamente fueron calificados mucho más bajos que los Hollies, los Searchers o Gerry and the Pacemakers, de quienes por cierto haré un video pronto. Pero comercialmente los Hermits estaban solo un par de peldaños por debajo de los Beatles y los Rolling Stones. Harvey Lisberg los descubrió y firmó como su gerente. Envió un boleto de avión al productor de discos de Londres, Mikey Most, para que pudiera volar y ver tocar a la banda en Bolton. Most, que encontró éxito con los Animals, se convirtió en el productor del grupo en 1964 y controló la producción de la banda. Hizo hincapié en una imagen limpia, simple y no amenazante, produciendo un melódico sonido con la atractiva voz de Nunn resaltando. Fue él quien los hizo firmar con el sello EMI, Columbia, en Inglaterra, mientras que sus lanzamientos estadounidenses fueron licenciados por MGM Records. El sencillo debut de Herman's Hermits fue una creación de Carole King y Gerry Goffin, llamada I'm Into Something Good.
lanzada en 1964, alcanzando el número 1 en Inglaterra y el número 13 en Estados Unidos. A diferencia de su futura producción y apartándose de un sonido más inglés, este sencillo mostraba un ritmo más surf rock, apegándose más a un sonido californiano. Aunque se asumió en ese entonces que la banda iba por esa dirección musical, no fue así. Y por otro lado está el hecho de que la banda no tocara en muchos de sus discos, aunque esto aún se discute, con fuentes indicando que sí lo hicieron en los más destacables. Y es que para inicios de los 60, la práctica de utilizar músicos de sesión para la grabación de un disco de un artista destacable era muy natural. Para Mike Most al menos era así, siempre y cuando, eso sí, Peter Nunn apareciera en la voz del disco y el acompañamiento musical no resultara en algo que el grupo no pudiera reproducir en el escenario. A nadie parecía importarle mucho ese detalle, incluidos los fans. En ese sentido, el grupo tuvo poco control sobre la elección del material que grabaron o lanzaron. En sus sencillos, en particular Herman's Hermits, eran principalmente las voces de Peter Nunn frente a los músicos de sesión que Most había contratado, que incluyeron a futuras estrellas como Jimmy Page y John Paul Jones, con los otros miembros relegados a coros si era necesario. Es así que el grupo estaba agradecido por los éxitos que grabaron, los ingresos que generaron y los conciertos que resultaron. Trazaron 6 éxitos top 20 cada uno en los años 1965 y 1966 y fueron una gran atracción en concierto, generalmente en giras con otros actos, con los Hermits siempre cerca o a la par del protagonismo. Sus discos eran pop rock suaves y agradables, del tipo de la invasión británica de Easy Listening o Fácil Escucha, su versión de Wonderful World, que alcanzó el número 4 en Estados Unidos, y su versión de Silhouettes dan mucha pista de su sonido. En sus EP y primeros LP también incluyeron versiones de viejos temas de rock and roll como Sea Cruise de Frankie Ford. En un momento en el que los Beatles comenzaban a ser influenciados por Bob Dylan y luego las desastrosas declaraciones religiosas de John Lennon en 1966 enturbiaron un poco la relación de los de Liverpool con los Estados Unidos, Herman's Hermits tomaron en cierta medida el puesto y se encargaron de proveer el tipo de canciones pop rock romántico que estaban dejando los Fab Four, así también el de otros actos como los Rolling Stones, los Yardbirds y The Who, quienes redefinían el sonido beat británico a un volumen más alto, con mayor complejidad y sonidos más duros. Most reconoció que las grandes bandas estaban dejando atrás una gran cantidad de oyentes que todavía comprarían canciones que se parecían a sonidos simples y relativamente inocentes de 1964 o incluso antes. ¿Y qué tan atrás podían llegar él y el grupo? Pues la respuesta apareció luego del lanzamiento de Introducing Herman's Hermits en 1965 por MGM Records en los Estados Unidos, coincidiendo con su primera gira por ese país. Un disc jockey estadounidense escuchó la canción Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter de ese álbum y convenció al sello para que la publicara como sencillo. La canción había sido hecha casi como una broma por el grupo, con un sonido de guitarra, banjo y la interpretación vocal de Nunn. En Inglaterra, ese disco nunca habría sido considerado para su lanzamiento por un grupo de rock and roll, por su imagen anticuada. En Estados Unidos, sin embargo, se consideró solo una pieza más del pop rock de la invasión británica y una agradable y tarareable canción. El resultado fue que se disparó al número 1 en las listas, obtuvo un disco de oro y llegó a vender 14 millones de copias en todo el mundo. La primera aparición cinematográfica de Herman's Hermits en la película When the Boys Met the Girls, que salió de esa misma gira por Estados Unidos, parecía deber mucho a ese tema. Sin embargo, la señora Brown nunca se publicó como sencillo en Inglaterra. Después de eso se estableció una fórmula. Mikey Most consiguió que el grupo grabara más canciones en la misma línea, incluido I'm Henry VIII, I Am,
específicamente para su lanzamiento como sencillos en Estados Unidos. Según los informes, ese disco hizo que los miembros del grupo se avergonzaran de lo que le haría a su imagen en Inglaterra, pero en Estados Unidos alcanzó el número 1 y obtuvo otro disco de oro. A pesar de todo este éxito, con discos que se ubicaban fácilmente en el top 30 en los Estados Unidos y apareciendo en importantes programas de ese país como The Ed Sullivan Show, los lanzamientos británicos del grupo fueron una historia completamente diferente. The Hermits continuaron publicando pop rock romántico contemporáneo que se vendió bien y mantuvo su imagen como un grupo de rock admirable, aunque algo suave. Al mismo tiempo, las ventas de sus álbumes británicos fueron prácticamente insignificantes. Solo su LP debut llegó a las listas, en el número 16. Algo penoso para el grupo, Both Sides of Herman's Hermits de 1966, por ejemplo, ha sido calificado como un LP de pop rock perfectamente respetable, con algunos sonidos muy fuertes, en su mayoría temas sustanciales de ritmo británico, como Little Boy Sad, Story of My Life y My Reservations Being Confirmed, así como una versión simple de Bus Stop de Graham Gouldman, que luego popularizaron los Hollies. Ese álbum y lo que siguió, There's a Kind of Hush All Over the World, y Blaze de 1967, que ni siquiera se publicó en Inglaterra, fueron excelentes representaciones de toda la gama de sonidos del grupo, incluido el hard rock, la psicodelia y el pop rock, con temas originales muy respetables escritos por Green, Hopwood y Leconby. Si bien sus ventas de discos se mantuvieron estables en Estados Unidos, hasta bien entrado 1966, sus sencillos británicos disminuyeron gradualmente en ventas hasta que el grupo grabó No Milk Today de Graham Gouldman, que los colocó de nuevo en el top 10 del Reino Unido, mientras que en Estados Unidos también fue un éxito, junto con Dandy, una versión pop de The Kinks. El grupo hizo su segunda aparición en una película, esta vez en un papel protagónico en la comedia Hold On de 1966, que mezcló a los Herman's Hermits en una historia sobre vuelos espaciales. A fines de ese año, sin embargo, el escenario estaba listo para el declive gradual de la fortuna del grupo, incluso en Estados Unidos. Los productores Bert Schneider y Bob Rafelson, junto con NBC y Columbia Pictures Television, habían ideado una serie de televisión que abordaba una fórmula para el éxito muy similar a lo que Mike Most había encontrado con Herman's Hermits, The Monkees. Todo sobre un divertido y encantador grupo de pop rock creado específicamente para la serie. Algo de lo que hice un video hace algún tiempo para este canal, puedes revisarlo. El programa debutó a fines de 1966 y para entonces los Monkees vendían millones de sencillos y álbumes a la misma audiencia adolescente que Herman's Hermits había moldeado. La presencia del actor y cantante inglés Davy Jones en su formación como el vocalista principal de sus discos y el rompecorazones romántico del grupo, solo realzó el parecido entre los dos actos. En 1967, Davy Jones y los Monkees vendían millones de copias de Daydream Believer, una canción que seguramente habría ido a parar a los Hermits si se hubiera escrito antes. El tema There's a Kind of Hush All Over the World colocó a los Hermits en el número 7 en Inglaterra y en el número 4 en Estados Unidos. Pero Museum, un intento de aferrarse al folk rock y los auges psicodélicos con una grabación de Donovan, nunca llegó a las listas de Inglaterra y solo alcanzó el número 37 en Estados Unidos antes de desaparecer. Llegaron al top 20 estadounidense una vez más con Don't Go Out Into the Rain, después de lo cual todos parecieron reconocer lo inevitable. El grupo hizo una película más titulada Señora Brown, Tienes una hija encantadora, como la canción que los había disparado a la fama en Estados Unidos años antes, y le sirvió por última vez, dando como resultado una película que le dio a Nunn el papel principal, siendo un decente éxito de taquilla en 1968.
Durante este periodo, nunca produjo un buen LP para el compositor y cantante Graham Gouldman, con quien luego se asoció, pero que nunca se vendió bien a pesar de algunos sonidos muy interesantes. The Hermits, como grupo, se acercaron más al mercado pop después de Museum, y disfrutó de otros 2 años de éxitos en Inglaterra antes de que Peter Noone decidiera irse en 1970. El grupo siguió adelante durante otros 3 años grabando sencillos para RCA en Estados Unidos que pasaron desapercibidos. Tanto él como los contemporáneos Herman's Hermits han aparecido en diferentes momentos, generalmente trabajando en el contexto de un resurgimiento del sonido de la invasión británica. Derek Leckerby falleció en 1994, a la edad de 48 años. En tanto, el baterista Barry Whitwan lideró un grupo de Herman's Hermits en los inicios del siglo XXI. En el año 2000, Repertoire Records comenzó la revisión esperada del catálogo de álbumes de Herman's Hermits, emitiendo ediciones en CD de última generación con bonus tracks que muestran la gama completa de la música del grupo, lo que para los críticos es finalmente un reconocimiento merecido para los Herman's Hermits. Deja en los comentarios qué te parece Herman's Hermits. ¿Solo tomaron bien el lugar dejado por los grandes de la primera invasión británica o fueron más allá? ¿Qué canción o álbum te gusta más? Así también, ¿qué otra banda quizá del mismo estilo deseas que abordemos? Muchas gracias por tu atención.